Bien, amigos, estamos ahora con Armando Domingo Tauro. Armando Tauro. Armando Tauro, ¿no? Sí. ¿Por qué he dicho Domingo? Armando Vicente Tauro. Mi nombre, mi segundo nombre. Perdón, mil disculpas. No. Mil disculpas. Armando No, Vicente Tauro. Sí. Lo que pasa es que en la mañana me dijeron Domingo y dije, no es Domingo, no es Armando Vicente. Claro. Bueno, Armando Tauro. gracias. Yo quiero decir que Armando Tauro es director de investigaciones y consultoría de la Universidad del Pacífico. Es gerente también en la Universidad del Pacífico. De las maestrías de Supply Chain Management y agronegocios. Y agronegocios. Él va a pasar un periodo relativamente largo de tiempo en el Perú. Así es. Bueno, va a colaborar con nosotros en temas vinculados con las pequeñas y microempresas. ¿Qué definición, Armando, le podemos dar a las pymes en el Perú? ¿Qué son las pymes? Las pymes es el primer paso de convertirse en medianas y grandes empresas. Generalmente lo que tenemos que hacer en Sudamérica es que las pymes se conviertan en empresas de crecimiento y que no sean sostén de sus propios salarios. Y para eso creo que hay que identificarlas, porque las pymes en un país son el mayor movimiento económico del país. En Perú las pymes representan prácticamente el 65 al 70% de la industria del Perú, y lo que tenemos que hacer es concientizar a estas pequeñas empresas o microempresas, poderle brindar toda la tecnología que necesitan para crecer, poder crear alma asociativa para poder competir, porque hoy tenemos un mundo globalizado de la cual muchas oportunidades no existen o se achican las oportunidades, pero hay nichos importantes donde estas pymes son el verdadero crecimiento o el eje del crecimiento económico de un país, ¿no? Se me ocurren ahorita varias cositas. Por ejemplo, una de las cosas que a veces limita el crecimiento de las pymes de repente es cierto sentimentalismo familiar. En nuestro país muchas de las pymes son netamente familiares y a veces la familia se opone al cambio, a la modernidad, y requieren, digamos, finalmente personas que dicen, bueno, está bien, hay que mejorar, hay que dar un paso adelante, pero eso les significa tiempo, algún tipo de gasto económico, entonces aguantan un poco la cosa. ¿Percibes tú eso también? Sí. Las pymes son 100% familiares, nace de la familia. Lo que hay una escala, la empresa crece y crece como microempresa, es el primer paso. A medida que se va afiatando en el mercado, se convierte en pymes, en pequeña empresa, pero lo ideal es que la saquemos de ese segmento de pequeña empresa y la convertamos en mediana empresa y, ¿por qué no, en gran empresa? Lo que pasa que sí, están escasos de posibilidades muchas veces, pero la otra gran verdad es que la pymes, donde acumula un montón de experiencia, y además el grupo familiar acumula un montón de experiencia, la tenemos que sacar y convertirlas que puedan crecer en el espacio. Es decir, ¿qué hacemos para llegar hacia ellas? Dentro de las pymes se habla un lenguaje muy especial, que es el lenguaje de las pymes, de donde nacen en un mundo muy cerrado y donde se sostienen en un mercado. Ahora, ¿cómo hacemos para sacarla de ese concepto y poderla incorporar en el mundo tecnificado? Porque tienen que ser productivas, porque tienen que ser competitivas, porque tienen que ser eficientes, pero lo más importante de una pyme o de cualquier empresa es que sea rentable. ¿Y cómo hacemos para sacarla de ese mundo que están tan encerrados o de alguna manera involucrado al día, para que veamos la posibilidad de entrar y competir en el mercado que hoy es tan competitivo, valga la redundancia, para poder competir en un mercado tan tecnificado, ¿no? Entonces, digamos, es vital, por ejemplo, la calidad, ¿no es cierto? La calidad de lo que produce una pyme para poder venderle pues a empresas que de repente tienen la certificación ISO, y te pediría que expliques también en qué consiste la certificación ISO. Implica vender productos y servicios de calidad. Claro. Yo creo que la calidad es lo más importante que tiene que tener cualquier empresa, no solamente una pyme. A través de la calidad tenemos que ser productivos, tenemos que ser eficaces, tenemos que ser eficientes y tenemos que tener empresas rentables. La calidad, las normas ISO 9000 es una norma de certificación que puede garantizar un sistema productivo o un determinado producto. Pero lo más importante antes de la certificación es llegar a poder garantizar una estructura de calidad. Es decir, nosotros dentro de una empresa, una vez que podemos garantizar una estructura de calidad,
llegar a una certificación es una auditoría. Y para eso, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que trabajar hacia la organización en todo su contexto. Tenemos que trabajar hacia los procesos. Tenemos que mirar el rediseño de esto. Tenemos que ver cómo reubicamos la empresa para que sea competitiva en un mercado. Y a su vez, centrarnos a través de la calidad para que toquemos esos 4 puntos, que es efectividad, productividad, eficiencia y por sobre todas las cosas, rentabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una eficiencia individual dentro de un sector, dentro de una empresa, pero la pyme no vende eficiencia o la empresa no vende eficiencia, vende rentabilidad y utilidad. Entonces lo que tenemos que lograr es que toda la empresa, en su contexto, toda la empresa sea rentable. Yo voy a comenzar una investigación muy importante a través de la universidad que va a ser la industria del calzado. Es decir, ¿cómo integro a la industria del calzado a este mundo tan competitivo? Y tú sabes que en el mundo del calzado, desgraciadamente, competimos contra grandes empresas China. Y también contra algo más complicado que es el mercado ilegal. Y no hay productividad, ni eficiencia, ni mejoras continuas que podamos incorporar en una empresa para competir contra el mercado ilegal. Lo que tenemos que lograr ahora, que en esa industria tan competitiva y que son realmente micros empresarios, ver cómo creamos un sistema de asociatividad que nos permita juntar empresas, recursos humanos, maquinarias y a su vez aumentar la productividad, la calidad y podernos entrar como un embudo en un mercado local y por qué no luego en un mercado internacional. Cuando te refieres al mercado ilegal, te refieres, digamos, a todo el producto de contrabando. Exactamente. Que entra al país. Pero no solamente en este país, no solamente en Perú. Yeah. En el ramo del calzado, desgraciadamente, hay una entrada ilegal casi en toda Sudamérica y que hay que competirla, ¿no? ¿De productos chinos, asiáticos, de calzado? Vienen de diferentes áreas, sí, vienen de diferentes áreas. Discúlpame que me salga un poco el tema. Lo que siempre he escuchado es que, digamos, el calzado chino que entra al Perú, por ejemplo, por los tremendos volúmenes de producción que tienen, sus costos son bajísimos. Claro, no, el sistema, bueno, por los volúmenes que tiene, los costos son bajísimos. Pero cuando nosotros vamos a tecnificar una empresa o hablamos de la pyme, no podemos hablar de costos, porque lógicamente competimos en países donde los costos realmente son muy bajos y eso no es lo importante. Lo importante es cómo hacemos eficiente la empresa para que podamos ser competitivos. Y lo que tenemos que mejorar son los rediseños de los procesos que les permita a estas empresas ser rentables. Una empresa está en el mercado no solamente para subsistir, también tiene que tener la posibilidad del crecimiento. Y lógicamente para crecer hay que tecnificarla. Sí es verdad que hay una inversión, sí es verdad que hay un gasto, sí es verdad que hay un costo, pero todo eso tiene un retorno y el retorno es muy rápido si las cosas se centran de la manera que, digamos, más eficiente y más productiva para cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las características más saltantes de las empresas, digamos, en el siglo XXI, a diferencia del siglo XX que se nos fue? ¿Cuál es la diferencia, digamos, sustancial? ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta hoy en día? Hoy en día tenemos que tomar en cuenta, primero, que vivimos en un mundo muy, muy competitivo, demasiado competitivo, que el mercado está mucho más complicado y mucho más repartido. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta son de qué manera nosotros nos tecnificamos, no con grandes costos, y cuando hablo tecnificar no hablo de grandes inversiones, sino en lo que sabemos hacer. Es decir, ¿qué es lo que sabemos hacer? ¿Qué es lo que sabe hacer una pyme? Producir, ¿está bien? Bueno, tenemos que producir y tenemos que ver de qué manera usamos el outsourcing. El outsourcing es contratar afuera cosas que no sabemos hacer nosotros. ¿Para qué? Para que nos maneje el mercado, para que nos maneje el marketing, que nos manejen las logísticas, que nos manejen todos aquellos procesos que nosotros no somos especialistas y nosotros dedicarnos a producir. Para hacer eso tenemos que ver dentro de las pymes cómo creamos esa alma asociativa, es decir, yo necesito juntar recursos que me aumenten mi capacidad de capital, mi capacidad de los recursos humanos, mi capacidad productiva, que me permita con un volumen específico poder ser competitivo. Y de todas maneras tenemos que centrarnos, y repito, en la calidad de los procesos, en la calidad de los productos que realizamos, que a través de la calidad
que las empresas se comiencen a convertir realmente rentable, que eso es lo más importante para el crecimiento. Antes de ir a los cortes comerciales, te dejo una pregunta que no podía dejar de hacerla, ya que tú estás en la gerencia y el tema de los agronegocios. La asociatividad en los negocios agropecuarios en el Perú, me imagino que es básica, ¿no es cierto?, fundamental, sobre todo en las zonas pobres del campo, en las zonas andinas. Eso quisiera que lo desarrolles, por favor, en el próximo segmento. ¿Cómo no? Estamos con Armando Tauro, de la Universidad del Pacífico. No se vayan, esto es Hora 8 para todo el Perú.